¿Qué tal, cinéfilos? Y bienvenidos a nuevo vídeo. En el día de hoy estamos en una nueva review de una película que lo está petando a nivel Estados Unidos y a nivel internacional, y es que es de alegrarse, este caso en concreto, que películas que no pertenezcan a grandes sagas, a grandes franquicias ya predeterminadas, lo peten en taquilla con historias originales en cierta manera, porque adapta una novela de Andy Weir, que también fue el escritor de la novela El Marciano, que tuvo una adaptación de Ridley Scott con Matt Damon protagonizándola, que es un peliculón brutal, que de hecho, si te gusta esa película, tienes que ir corriendo al cine y no esperar, porque esto lo quiero decir antes que nada, antes de meternos en la mítica introducción del canal cada vez que hablo de una película, que hablo de los directores, ¿no? En este caso son dos, una pareja de directores. Esta película hay que disfrutarla en el cine. Es una experiencia única. Lo que te regala esta película viéndola en el cine, no te lo va a regalar viéndola en la pantalla de tu casa, en la pantalla de tu móvil, ni mucho menos. O sea, esta película hay que vivirla en el cine, con altavoces potentes y con una pantalla hiper mega grande para ver la fotografía del gran Greig Fraser, que es el que tuvo la fotografía de Batman, por ejemplo, que es una fotografía espectacular, que es que el que nos dio la fotografía de las dos películas de Dune, y qué decir, ¿no? También la banda sonora, bueno, esto ya nos meteremos luego más en concreto, pero esta película hay que disfrutarla en el cine. Así lo está petando y es digno de alegrarse, porque películas individuales con historias más o menos originales, como ya he comentado anteriormente, adaptan una novela, hay que alegrarse de que lo peten en taquilla y que a la gente realmente le esté gustando, porque es una película que está gustando a todo el mundo y es que no es para menos, es un absoluto peliculón. Pero bueno, antes de entrarnos en el meollo, vamos a hablar como siempre de los directores. Y es que en este caso dirige una pareja de directores, los cuales son Christopher Miller y Phil Lord, los cuales nos trajeron películas como la Lego Película, Infiltrados en la Universidad, o también han trabajado a nivel de escritura en peliculones increíbles como Spider-Man Cruzando el Multiverso. Y también trabajarán en la tercera, la cual será la culminación de la trilogía Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Hay gente que ya está comparando esta película con la dirigida por Christopher Nolan en el año 2014 y protagonizada por Matthew McConaughey, la gran Interstellar, ¿vale? Que si no me conocéis en el canal, pues es mi película favorita, ¿vale? Es mi película favorita. Tiene la banda sonora de Hans Zimmer, está dirigida por mi director favorito Christopher Nolan, y Matthew McConaughey nos brinda una interpretación brutal y me parece increíble. Sí es cierto que tiene ciertos atisbos que se llegan a parecer más que otra cosa a la propia ciencia ficción y el propio espacio en sí, ¿vale? Pero sin lugar a dudas esta película se parece muchísimo a El Marciano, ¿no? A The Martian, la que fue dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Matt Damon, que tuvimos allá por el año 2017, puede ser, si no recuerdo mal, que fue un peliculón brutal, que de hecho esa película no la tengo en Blu-ray, me la tengo que añadir a mi colección. Me parece un auténtico peliculón tremendo, pero es que se parece porque es del mismo escritor Andy Weir, ¿vale? Que de hecho aquí lo pone, del escritor, que lo estoy moviendo mal, del Marciano, ¿vale? Aquí lo tenéis. Yo de lo que he leído de momento de la obra de Andy Weir, ¿vale? La cual es una adaptación, esta película, yo no sé si lo he comentado ya anteriormente, pero me vuelvo a repetir. Esta película es una adaptación de esta obra, de esta novela proyecto Hail Mary, de Andy Weir, perdón. Me parece una auténtica barbaridad lo que he leído hasta el momento, y sí es cierto que a nivel de adaptación, sí es cierto que se toma ciertas... bueno, obviamente no puede adaptar la obra tal cual, no la puede adaptar. Si te lees el libro, ¿vale? Si te lees la novela de Andy Weir, es como una versión extendida de la película. Hay cosas que se cambian, ¿vale? Tú cuando estás viendo la película, yo no me he llegado a terminar el libro, ¿vale? Ahora, sin lugar a dudas, me han dado más ganas de terminarlo, pero tú cuando te ves la película y te has leído el libro dices, uy, esto realmente no es así, y la han acotado muchísimo más, pero aún así, a nivel de fidelidad y a nivel de adaptación, es increíble. De momento, por lo que he leído del libro, no he llegado al final, ¿vale? Tal cual es el final del libro con respecto al de la película, pero me parece una gran adaptación, y si es cierto, con grandes saltos de, bueno, pero esto no lo ponen así tal cual, o esto lo han hecho de tal manera que en verdad en el libro ocurre de tal manera. Son detallitos que en verdad da igual. Hay un detallito
que sí es cierto que me ha faltado y he dicho yo, en verdad lo podrían haber hecho de esta manera porque pasa en el libro, pero esto ya lo comentaré al final porque es en cierta manera un poco spoiler, un poco, ¿vale? Pero en esta película tenemos de nuevo al grandísimo Ryan Gosling, que ya debo decir que es uno de mis actores favoritos. A nivel contemporáneo, a nivel moderno, es uno de mis actores favoritos porque es un actor que tiene un carisma brutal. ¿Vale? A mí ya me enamoró por aquel entonces Blade Runner 2049. Yo soy muy fan de la primera de Ridley Scott y en Blade Runner 2049 me enamoró. También en la película de Drive, que la tengo también por ahí. En la de Blade Runner 2049 también la tengo por ahí. Es un actor que me fascina. Me fascina y yo creo que ya está marcando una época bastante potente y se está volviendo en uno de esos actores como los de los 80, ¿vale? Esos actores carismáticos que te brindaban una actuación y película que veías, película que querías ver todo el rato, como Sylvester Stallone, por ejemplo, película que querías ver todo el rato, que me he explicado antes mal, y ya lo tuvimos en una película, a Ryan Gosling, del espacio, que era la adaptación del propio biopic de la vida de First Man. En First Man, ¿vale? El primer hombre, con Damien Chazelle, peliculón tremendo. Hay gente que no recuerda bien esta película cuando habla de la filmografía de Damien Chazelle o que la ponen como una de las peores. Fíjate lo buena que ya es la filmografía de Damien Chazelle, que esta película, aun siendo no de las mejores de todas las que tiene, ¿vale? Que tampoco es que tenga muchas, sigue siendo buenísima. Esta película a mí me encanta. Me maravilló en su momento, yo la fui a ver al cine, creo que se estrenó en 2018, si no recuerdo mal. Esta película es increíble. La actuación de Ryan Gosling es brutal. Este steelbook es precioso, la parte de atrás está el sol y la luna. Me encantó esta película, pero es que esta película lo que le hace curioso y lo que le hace increíble, ¿vale? Algún día traeré esta película al canal, en concreto metiéndome más a fondo en la propia película, en la dirección de Damien Chazelle, pero sobre todo en el compositor Justin Hurwitz, creo que se dice, Justin Hurwitz, seguramente lo estoy diciendo mal, pero sé que me estoy alejando muchísimo por las ramas, pero es que ese compositor es para hacer un paréntesis y hablar horas y horas de ese compositor, porque nos ha dado obras de arte como Babylon, también película dirigida por Damien Chazelle, que es un compositor que trabaja con Damien Chazelle. De hecho, estoy esperando con unas ganazas tremendas la próxima película de Damien Chazelle, que es con Cillian Murphy, que un preso en una cárcel o algo así. Tengo unas ganazas brutales, me encanta Cillian Murphy, me encanta Damien Chazelle, es uno de mis directores favoritos, y lo que nos da en esta película el compositor Justin me parece brutal, ¿vale? Es una obra maestra, al igual que la propia película, que ya de por sí es una obra maestra. Una de mis mejores experiencias en una sala de cine. También nos dio Justin la banda sonora en La La Land, ¿vale? Un compositor, ya digo, brutal, porque estoy hablando de dos peliculones impresionantes, una auténtica obra de arte como la propia película en sí de La La Land, donde también tuvimos a Ryan Gosling, ¿vale? Muy polifacético Ryan Gosling a nivel interpretativo, nos ha regalado interpretaciones muy diferentes con First Man y La La Land, ¿vale? Son interpretaciones muy distintas y ya digo que ya ha estado en el espacio Ryan Gosling y es un actor que lo peta, allá donde va lo peta y es un actor que da gusto verle. Da gusto verle, porque lo que hace aquí en esta película, lo que hace aquí en la película que se ha llamado en España Proyecto Salvación, ¿vale? Lo que hace aquí en esta película me parece brutal. La duración de la película, que esto es algo que seguramente asusta a muchísima gente, no afecta en nada. No afecta en nada porque es que una vez te sientas a ver la película en sí, el tiempo te da igual. Es relativo, ¿no? Por así decirlo y hacer el típico chiste, ¿no? Me ha encantado esta película. Ya debo decirlo, me ha parecido una auténtica obra de arte. Esta película me ha parecido un auténtico peliculón. La fotografía de la película es brutal. La banda sonora, tenemos que hablar de la banda sonora porque la banda sonora es de... La música es de Daniel Pemberton.
increíble. La banda sonora me parece brutal. La interpretación de Ryan Gosling, ya digo, increíble. También tenemos a Sandra Haller, que es la que tuvimos en Anatomía de una caída o La zona de interés. Dos peliculones tremendos que os recomiendo, ¿vale? Si os ha gustado la actriz en esta película. La composición de la película en sí, la banda sonora, la fotografía, las interpretaciones, está tan cuidado y tan calculado para no dañar a aquel que se ha leído la obra y para sorprender aún así a aquellos que no se la han leído y que simplemente van al cine sin apenas haber visto el tráiler, o si has visto el tráiler, si es cierto que el tráiler te hace un poquito de spoiler, ¿no? Si no has visto el tráiler, pues vas a disfrutar muchísimo más la película en sí. La historia es increíble, la historia es preciosa y potente. El cómo ya de por sí hay una amenaza al mundo y simplemente, pues, como dice el cambio de título en español, hay que salvar al mundo, ¿no? Proyecto Salvación, ¿vale? Ya lo he comentado, a nivel técnico es increíble, pero hay algo que hace esta película aún más preciosa y dura, que es el personaje de Rocky. Me parece brutal. Yo cuando lo he visto en la película pensaba que iba a ser la típica interacción humano-alien, extraterrestre en este caso, pero no. Me ha encantado, me ha fascinado. Es una película que te enamora. Es un personaje entrañable, el de Rocky, y que te gana. Te gana. Simplemente, te gana. Es un personaje que te gana de lleno. Y su historia, su manera de comunicarse con el personaje de Ryan Gosling, ¿no? De Ryland Grace, me parece increíble. Todo me ha parecido increíble la película. Desde que aparece la nave, que tú dices, ostras, ¿qué es esto? ¿Vale? Te quedas ahí en plan, madre mía, ¿qué es esto? Y me parece brutal. La película en sí me parece brutal, el final también. No sé, es una película que hay que disfrutar en el cine, hay que vivirla en el cine, es una experiencia increíble. Y sí es cierto que la estoy alabando muchísimo, pero es que para mí es una de las mejores películas del año, sin lugar a dudas. Es una de las mejores películas del año y de momento es mi película favorita del año. Porque yo hay algo que desde esta película me fascina, que son las películas basadas en el espacio, la ciencia ficción en el espacio. Desde esta película me fascina, ¿vale? Y cada año que se estrenaba una película que se basaba en el espacio, yo era el primero en estar en una sala de cine. Me pasó allá por 2018 con First Man, ¿vale? El primer hombre, con Ryan Gosling. Me pareció una película brutal, me encanta esta película. De hecho, por eso la tengo aquí en Steelbook. Me pasó también con la película interpretada por Brad Pitt en 2020, si no recuerdo mal, que creo que era Ad Astra. Me encantó esa película, también me pareció brutal. Y es que esta película me ha vuelto a enamorar y me ha vuelto a revivir al sentimiento que viví por aquel entonces con Interstellar. Sin lugar a dudas. Para mí Interstellar, no es por comparar, ¿no? A mí Interstellar no va a haber, creo, ninguna película de ese estilo que me va a llegar a impresionar tanto, seguramente, pero me ha vuelto a revivir ese sentimiento que viví yo por primera vez con Interstellar, con la pedazo banda sonora de Daniel Pemberton, con la dirección que está brutal, con la interpretación de Ryan Gosling que es increíble, y ha sido una película y una experiencia única en el cine. Son por estas experiencias por la que merece la pena ir al cine y pagar la entrada. O sea, increíble. Increíble. Me ha enamorado de lleno, la propia historia de por sí. Rocky me ha parecido un personajazo brutal. Todos queremos un Rocky en nuestra vida. Los momentos de tensión, los momentos de conversación e interacción entre el personaje de Ryan Gosling y Rocky te enseña bastantes lecciones y valores esta película de por sí. La amistad, ¿no? El concepto de la amistad de la película en sí entre Rocky y el personaje de Ryan Gosling, ¿no? Ryland Grace. Me ha parecido increíble. Me parece increíble y ya digo, entrañable el personaje de Rocky. Y nada, una película que disfrutar en el cine. Es que no tengo nada más que comentar. Me ha dejado
totalmente fascinado esta película. El final de la película en sí, no quiero hacer spoilers, es tremendo. Tiene unos cuantos giros al final de la película, ¿vale? Que sí es cierto que yo digo, ostras, pues va a pasar esto, ¿no? Porque hay un giro, ¿no? Cerca del final de la película que tú dices, ah, pues mira, y va a pasar esto y ya está, se termina aquí. Pero no, hay otro giro al final que tú dices, ostras, ¿qué me estás contando? Es que esto lo cambia absolutamente todo. Y es tremendo, es tremendo. O sea, es una historia que te enamora, que tienes que vivir en el cine. La duración da absolutamente igual, porque pasan los minutos, pasan las horas, tú sentado ahí en la butaca y la estás disfrutando desde el primer minuto. No se te hace tediosa ni nada. También hay que decir que esta película utiliza varias líneas de tiempo, ¿vale? La línea de tiempo actual y una línea de tiempo antes de que pasase todo, ¿no? O preparándose para dónde va a llegar el protagonista, dónde está ahora mismo, ¿no? En la línea actual. Esos cambios de tiempo, la interacción con ciertos personajes tanto en la Tierra como en el espacio son brutales. Son brutales, la verdad. Eso la verdad es que lo ha conseguido bastante bien, al igual que lo conseguía también el propio libro de por sí. Es una película que me ha encantado, que me parece un auténtico peliculón, que hay que disfrutar en la sala de cine. A nivel visual me parece súper potente, a nivel de banda sonora me parece increíble, y Ryan Gosling confirma una vez más que es un actor que es increíble. Es increíble. Sus últimos trabajos lo tuvimos en Barbie, un papel totalmente diferente a este, que en Barbie lo petó, ¿no? Tuvimos aquella actuación brutal en los Oscars con él. Lo hemos tenido también en First Man, con películas que he comentado. Lo hemos tenido también en películas como La La Land. Lo hemos tenido en películas como Drive. Lo hemos tenido en películas como Blade Runner 2049. Auténticos peliculones. El diario de Noah, por ejemplo, otra película que me encanta. No sé, es un actor que me fascina. Y también lo hemos tenido hace poco en la película de Fall Guy. Me encanta esa película. Me encanta esa película. Al más puro estilo ochentera. Es ochentera y noventera esa película. Me encanta, me encanta. Es que es un cine que realmente hace falta hoy en día y que siempre es un placer ver, ¿vale? Siempre es un placer ver ese cine y siempre es un placer ver a Ryan Gosling interpretando cualquier papel, ¿vale? Tiene una vis cómica la propia película de por sí, que la verdad es que mola bastante, al igual que el propio libro. Me he echado en falta ciertas referencias africadas, ¿no? A cosas cinéfilas, ¿no? Que en el libro tiene una referencia, un momento a Predator, tiene referencias a Mad Max, ¿no? Por lo que pueda llegar a pasar en el mundo. Entonces he echado en falta esa vis cómica que tiene el personaje de Ryland Grace en el propio libro. Pero bueno, aún así te ríes muchísimo en esta película. También lloras, también te emocionas. Tiene momentos bastante emocionables, ¿vale? Que sí es cierto que te ves venir porque dices tú, a ver, me están presentando este personaje, este otro personaje, y la propia trama de por sí va a desembocar en esto. Entonces, obviamente tú dices, vale, ya sé cuál es el tono y las cosas que me van a hacer que me emocionen. Pero aún así, te emocionan, ¿vale? Y seguramente conseguirás sacar una lágrima a más de uno. Seguramente. Y nada, cinéfilos, una película que a mí me ha encantado, que recomiendo que la veáis en el cine. Y ya me callo un mes, ¿vale? Que he estado hablando aquí de muchísimas cosas. Y nada, una película que me ha encantado, me ha fascinado de principio a fin, y os la recomiendo a todos vosotros, a todos los que seáis fanáticos de la ciencia ficción, a todos los que seáis fanáticos de películas en el espacio, como Interstellar, como The Martian, ¿no? Como la propia First Man o la propia Ad Astra con Brad Pitt. Pues nada, películas que disfrutonas, que las vives en una sala de cine y que tú dices, qué absoluta barbaridad visual que acabo de ver. Y la cosita que iba a comentar, que me ha parecido un pero con respecto a una cosa que pasa en el libro, pero nada, es una tontería de nada, esto quizá es spoilers, ¿vale? Ya aviso
puede ser spoilers, pero es una tontería de nada, es que en la película se da por hecho el nombre astrófago, ¿vale? Y en el libro, quien le pone el nombre a los astrófagos, ese propio nombre astrófago, es el propio personaje de Ryland Grace. En la película se da por hecho de que no ha sido él. Como que ya te lo comentan, ¿vale? Al igual que la escena principal de la película, él hablando con los niños, es posterior a que él ya ha estado investigando con los astrófagos y él ya le ha puesto el nombre, ¿vale? Pero bueno, a nivel de adaptación es normal que hayan tenido que comprimir aún más la historia y hayan tenido que hacer eso, pero sí es verdad que me ha faltado eso de que es el propio Ryland Grace, el personaje interpretado por Ryan Gosling, el que le pone el nombre astrófago a los propios astrófagos, ¿vale? Y no ya inventado por alguien o por algún científico. Es el único pero que le puedo llegar a poner a la película, pero ya veis que es una tontería tremenda. Película a disfrutar y nada, cinéfilos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo y adiós.